lo tengo en línea Victorio Pirillo, es, dirigente gremial, es secretario general del Sindicato de los Trabajadores Municipales de Vicente López. Pero me voy a correr de eso, porque además es escritor, tiene 3 libros escritos, y quiero ver cómo le fue en la feria del libro, que fue muchísima gente. Sí. Victorio Alejandro Di Biasi, ¿cómo andamos? Buen día, Alejandro Di Biasi, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo anda? Bueno, a ver, estos 3 libros que presentaste, Victorio, ya los habías editado, obviamente. Contanos primero, porque tiene que ver mucho con la historia, contanos las 3 obras, ¿de qué se trata? Bueno, la primera obra que presenté lleva el prólogo de Osvaldo Bayer, y es Espartaco y su legión de rebeldes y anarquistas. Describe en sí un mundo, el mundo romano, tal cual era, con libros que son de mi colección. Yo no apelo a la parte, digamos, que está en internet, sino que yo apelo a los libros míos, que me encargué durante mucho tiempo de conseguirlos. Son libros de 1500, 1600, 1700, y allí, bueno, en las obras de Orocio y otros grandes escritores romanos y griegos, aparece la figura de Espartaco muy reducida, muy limitada, precisamente por ser Espartaco un esclavo, a quien Roma no le iba a dar entidad. Pero lo cierto es que transcurrido tanto tiempo, tantos años, a pesar de que hay muy poco volcado de él, históricamente volcado, sigue sobreviviendo al tiempo, ¿no? Espartaco fue una figura que luchó por la libertad, un hombre que se negó a la autoridad y bueno, y que planteó un mundo de iguales, a tal punto de que se enfrenta a Craso, a Pompeyo, a Lúculo, que eran los políticos de hoy un poco más malos, digamos, ¿no? Con sus trampas habituales. Y uno cuando va escarbando un poquito en la historia, bueno, a mí fíjese que ahí aparecen los precios cuidados, aparece el congelamiento del salario. O sea, en 2000 y pico de años de historia prácticamente no ha cambiado. No cambió nada, claro, estamos todos igual. A excepción de este hombre que, bueno, que enfrenta 9 legiones romanas, las derrota, y bueno, como yo soy un dirigente también sindical, simulo luego de cada victoria un estado asambleario donde a ese ejército sin rostro le voy dando forma de rostro, y aparecen hombres de otros tiempos participando de esos estados asamblearios, donde empiezan a discutir qué van a hacer cuando derroten a Roma, y entonces ahí aparece Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Marx, Engels, Eva Perón, es decir, una suerte de innumerable cantidad de personajes que los hago discutir desde sus libros, ¿no? Desde sus filosofías cada uno, sin intrometerme ni modificarle el pensamiento a ellos, ¿no? Bien. El otro libro, Victorio, es Simón Bolívar. Bueno, Simón Bolívar está prologado por Pacho O'Donnell. Es una obra un poco compleja, habla de los mitos, y en realidad yo me baso en una frase que esgrime, bueno, la dialéctica hegeliana, que dice que es la fuerza creadora de los mitos, características de la fantasía popular. En todas las épocas creo que han probado su eficacia, inventando grandes hombres. El ejemplo más notable de esto es Simón Bolívar, conforme lo escribe Carlos Marx, no lo digo yo. Y a raíz de esto, bueno, como Carlos Marx se ganaba la vida, entre otras cosas, escribiendo para periódicos, notas. En esa época aparece un tal Charles Dana, un editor, director de un diario de New York Daily Tribune de Nueva York, un diario que vendía muchísimos ejemplares, pero que tenía distintos escritores para las distintas consumo de lectores, entre ellos Martí y algunos escritores muy importantes, economistas importantes. Pero ¿qué pasa? Dana se da cuenta que el industrialismo es incipiente y fuerte, y con el industrialismo
hay un sector a quien nadie se le dirige, por lo menos periodísticamente, que es el sector de los obreros, que irrumpe en la sociedad. Y entonces, como él era un gran comerciante también, dice, estos tipos, por más que los empresarios me odien, forman parte de la sociedad y claro, allí tengo consumidores, yo necesito a alguien que les escriba. Y entonces escucha de un tal Engels y un tal Marx, que están en Europa, y que bueno, que están formando la Internacional Socialista, que hablan de los trabajadores, que hablan de los... etcétera. Los contrata y en síntesis Marx siempre lo odiaba porque le pagaba muy mal, como le pagan a todos los periodistas. Sí. Y bueno, y le pagaba por nota editada, no por, claro, no por mes. No, sí. Pues sí. por nota publicada y no por nota editada. Sí, es más o menos lo que está pasando ahora, no te preocupes. Veo que en los dos libros no cambia mucho. No cambia mucho. En el reparto de ideas, en una oportunidad le toca a Marx hacer una biografía sobre próceres americanos y le toca a Bolívar. Ajá. Bueno, entonces él lo considera, encabeza el título como el traidor más cobarde y miserable de la historia, el Solouque de las retiradas, el Napoleón de las retiradas, etcétera. Entonces yo a partir de eso comienzo a investigar, consigo los libros, se ofende Marx con Dana porque Dana le dice, mire, yo respeto la libertad de expresión, pero yo no puedo escribir cualquier cosa, no puedo publicar, y mucho menos cuando se trata de un prócer. Claro. Entonces en una carta que le envía a Engels, le dice, sí, la verdad, hoy discutí con Dana, lo he hecho, por ahí mi nota tuvo un sentido panfletario, pero no mentí, que me reclame a mí las fuentes cuando sabe que yo investigo todo. Bueno, y yo conseguí los 3 libros originales con los que trabajó Carlos Marx para esta obra. Esta obra. Victorio, cerramos con Francisco Miranda, que decís que es el verdadero libertador. ¿Quién fue Francisco de Miranda? Bueno, realmente Francisco Miranda es el verdadero libertador porque desde su casa de Grafton Street, él financiaba y apoyaba a todos los grandes, lo que la gente conoce, emancipadores de América. Allí recibió, entre otros, para hacerlo a muchísimos personajes, pero bueno, para hacerlo un poco corto por la brevedad del tiempo, a Simón Bolívar, a Bello y a San Martín. No es casualidad que en 1810 se producen los acontecimientos que todos conocen en el Río de la Plata, en 1810 lo mismo en Caracas, en Chile, en Perú. Es decir, que no es sorprendente, no es ¿cómo decirlo? No es algo que ha sido espontáneo. Claro. Que tenía un director, y aquí aparece la figura de Miranda, que es el mal llamado precursor, porque el título de precursor es diminutivo. Miranda es el que establece, el que nos trae la primera imprenta a América, la Gaceta que copia Mariano Moreno, en cierta forma tiene su origen allí en Colombia, en Caracas. Bueno, es el que le da la idea a Pitt sobre el Canal de Panamá, el que en la Revolución Francesa su cabeza casi es decapitada 3 veces porque Robespierre lo detestaba, y después lo persigue Fouché y hasta Napoleón. Él pelea por la libertad siempre, se enfrenta al mundo hispánico, pero él quiere imponer la Constitución que él conoce, con todos los signos de la libertad que establecieron la Revolución Francesa o la primera Constitución norteamericana, ¿no? Bien, Victorio, estamos hablando con Victorio Pirillo en su rol de escritor. ¿Qué te dejó esta Feria del Libro? No, me gustó mucho porque hubo muchísima gente y entonces que la gente vuelva a volcarse a la lectura es un signo, es un síntoma muy bueno para una sociedad. Hay que ayudarlo, por eso hay que ayudar al periodismo, hay que ayudar a las editoriales, hay que estimular a los chicos para la lectura y para la escritura también. Ninguna obra es menospreciada, no debe ser menospreciada. Cada uno vuelca lo que sabe, lo que puede, lo que quiere, pero todos
de todos algo se aprende, la humanidad aprende constantemente. Y yo estoy muy contento por lo que he vivido y por lo que he visto. En la presentación esta de mi tercer libro, ¿no? Realmente el entusiasmo y la participación de la gente en cuanto a preguntas, al debate, a la charla, ha sido muy enriquecedora. Y le voy a confesar que había gente que sabía mis libros más que yo, mejor que yo. Claro. Y que en ese diálogo he aprendido mucho, porque se enriquecen las personas a través del intercambio de ideas. Como usted me pregunta ahora, yo contesto, y hay otros que sabrán mucho más que yo y explicarán mucho mejor que yo. Claro. Pero estoy muy satisfecho por eso. Victorio, Edgardo Chini, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo te va? Vos sabés que justamente tomé algunos apuntes mientras te escuchaba. Por este vicio, si uno se quiere, que tiene la profesión en lo que tiene que ver con pensar en el escucha, que está pensando en este momento quien está escuchando esta entrevista. Y tomé nota de algunos disparadores, por esto último que vos decís, la idea de repensar. El tema de Espartaco en lo que tiene que ver con la servidumbre y hasta qué punto hoy por hoy se acepta como un hecho dado, ¿no? Que hay un rol que cumplir en la sociedad, donde se pone fin, incluso se intenta poner fin al acceso de clases, ¿no? El rol en este sentido del trabajador. Pensé en esto que vos decías de lo continental, porque también hay que traerlo a cuento de lo que pasó en toda Sudamérica cuando prácticamente fueron copadas en toda su extensión por las dictaduras y luego volvieron las democracias. Digo, tampoco se puede pensar que esto hecho haya sido algo casual. Y pensaba en el prólogo de Osvaldo Bayer, ¿no? Digo, que su homenaje allí en nuestra querida Patagonia fue atacado y por suerte después repuesto, ¿no? Sí. Lo que pasa que, bueno, ahí está el tema. Yo interpreto una síntesis de lo que usted me dice, que actualmente solo hay gente confundida y rufianes buscando poder. Eso ha sido eternamente así, pero siempre hay una rebelión. Siempre el ser humano es rebelde. No todo se somete a los designios del poder, que es eterno, que muta, pero que va siendo de distintas formas, se presenta, pero es siempre el mismo. El tema que aquí aparece es porque, fíjese, en las luchas de Craso, Pompeyo y Lúculo, que se odiaban a muerte y tenían ejército y batallaban, cuando ven que un ejército de esclavos hambrientos se rebelan, ahí hay un disparador que hace que se unan. Dejemos las peleas de lado, ahora vamos a ocuparnos de esto porque estos vienen por nosotros. Claro. Ahora, si uno invierte la mirada, en Espartaco sufre una decisión por parte de Crixo, que era un galo, que lo desafía constantemente enfrentándolo. Y yo siempre le digo al sector del trabajo, y creo que emulando un poco a Perón cuando dijo trabajadores únanse, el trabajador puede discutir en estados asamblearios, puede tener posiciones distintas, miradas distintas. Lo que no puede darse el lujo es de fraccionarse, de fracturarse, de dividirse. Y los trabajadores tienen que empezar a seguir programas, empezar a seguir ideas y dejar de seguir personas. Porque el seguir personas los convierte en esclavos y los aparta de sus objetivos, que son defender el interés colectivo, que deben seguir, porque en eso está la felicidad de los pueblos y su crecimiento. Seguro. Victorio, como siempre, un gusto charlar, un abrazo, y después en algún otro momento hablaremos más de la cuestión laboral, aunque no estuvo exenta en este diálogo. Te mando un abrazo enorme. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Victorio Pirillo, escritor, secretario general también del Sindicato de los Trabajadores de Vicente López.